Dios les bendiga. Estamos por iniciar un estudio más sobre una lectura más, podría más bien decir, ¿verdad? Sobre el librito El rastro de la sangre, escrito por el pastor Carroll. Pues ya vamos un poquito avanzados, ¿verdad? En esa lectura. Y la última vez les dije que cuando hizo referencia el pastor Carroll en su librito, a los reformadores, ¿verdad? En este caso el último Martín Lutero. Les dije que iba a hablar un poquito sobre Martín Lutero y pues tal cual les prometí. Déjenme tomar la hora nada más para no pasarnos. Ok, ya con eso, esa nota. Les vuelvo a leer lo que el pastor Carroll en su librito, el librito El rastro de la sangre, dice sobre Martín Lutero. Dice así: Martín Lutero, acaso el más notable de todos los reformadores de los siglos XV y XVI, floreció entre los años 1483 y 1546. Luego dice que Lutero fue contemporáneo con Zwinglio, del cual hablamos ya la vez pasada, y también que sus predecesores, ¿verdad? Todos los que hablamos la vez pasada, los que quisieron hacer una reforma en la Iglesia Católica, pues ayudaron a que Martín Lutero sobresaliera más. Después dice esto en su librito: de consiguiente, creo que es lo último que le leí la vez pasada, dice: de consiguiente, después de librar grandes batallas con los grandes jerarcas del catolicismo, Lutero, auxiliado por Melanchthon y otros alemanes prominentes, fundó en el año 1530 más o menos una institución cristiana enteramente nueva, conocida actualmente como la Iglesia Luterana, la que pronto se convirtió en la Iglesia de Alemania, ¿verdad? Y sí, todo eso es verdad. Solamente que a mí me da problema, me molesta un poquito que se le atribuya a Martín Lutero la reforma, ¿verdad? Y no se ahonde un poquito en saber que él nunca pensó en hacer una reforma literal, ¿verdad?, a la Iglesia Católica. Él quería aclarar algunos problemas y dudas, y especialmente que tenía contra las indulgencias, la venta de indulgencias de la Iglesia. Recuerden que la vez pasada, o hace un estudio o dos, ¿verdad?, vimos sobre las indulgencias, que eran perdones que la Iglesia Católica Romana vendía para gente que ya hubiera pecado. Entonces con un dinero, ¿verdad?, pagaban ese pecado que habían hecho, e inclusive, ¿verdad?, compraban para cometer algún pecado que todavía no hacían. Alguien venía y dice: pues yo quiero matar a mi vecino, ¿verdad?, que me cae gordo, y cuánto me cuesta ese pecado, ¿verdad? O quiero adulterar con la vecina o con X persona, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta ese pecado? Me quiero una indulgencia. Entonces pues le vendían eso, la pagaba con dinero y ya tenía el salvoconducto para poder pues ser perdonado, ¿verdad?, por aquello. Me estoy acordando de una anécdota, pero no recuerdo el nombre del personaje. Es Tetzel, creo se llamaba, o Tetzel. Déjenme ver, se lo voy a apuntar, les voy a contar, porque tiene que ver con esta indulgencia, con este asunto de las indulgencias. Tetzel, si es que no me equivoco el nombre, era uno de los promotores mayores, los que iban a diferentes ciudades, pueblos, ¿verdad?, a promover las indulgencias, a vender, y como un comerciante, ¿no?, vender indulgencias. Y resulta que un personaje creo que era un príncipe, pero un personaje no era un común del pueblo,
le compró a Tetzel una indulgencia para poder golpear a un personaje importante de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces Tetzel, pues con su interés, le vendió esa indulgencia y la hacían por escrito, ¿verdad? Y tenía la persona que compraba, pues y ahí se especificaba el pecado que iba a cometer y cuánto le había costado y todo. Entonces esta persona compró esa indulgencia y después que Tetzel salió de esa población, ¿verdad? Este personaje, que había comprado la indulgencia, lo asalta en el camino y le pone una golpiza a este hombre, ¿verdad? A Tetzel. Y no huye ni nada, sino que se queda allí, y Tetzel no pudo hacer nada en contra de él, ni denunciarlo ni nada, porque este hombre tenía la indulgencia, ¿verdad? Que lo perdonaba por haber hecho lo que le hizo al mismo Tetzel, ¿no? Algo bien irónico, pero a mí me da risa, ¿no? Bueno, pero esas eran las famosas indulgencias, y contra ese abuso de la Iglesia Católica mayormente es que Martín Lutero estaba enfadado, enojado. Él era un sacerdote católico. Martín Lutero era profesor de teología en la iglesia de Wittenberg, o en la institución, ¿verdad?, que se enseñaba ahí en Wittenberg, y escribió lo que comúnmente se le llama ese documento histórico, las 95 tesis de Martín Lutero, que no son sino 95 puntos de debate, ¿verdad? Y escribió esos 95 puntos de debate porque era lo que se acostumbraba a hacer en esos tiempos, ¿verdad? En 1500, y un profesor, por ejemplo, o cualquier persona quería debatir algún punto con otros estudiantes o con otra gente. Entonces publicaban pues un documento donde vinieran el tipo de debate y los puntos a debatir. Y era algo que comúnmente se hacía, o sea, no fue un documento que Martín Lutero, ¿cómo se dice?, subrepticiamente sacó para desestabilizar la Iglesia Católica y para provocar la reforma. Lejos estaba en su mente de Martín Lutero el provocar todo el caos que se vino después, ¿verdad?, con la publicación de este documento, las 95 tesis. Él las publicó perdón, como comúnmente se hacía, clavándolas, poniéndolas ahí clavadas, ¿verdad?, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, la noche previa a lo que se llamaba el Día de Todos los Santos. Esto fue el 31 de octubre de 1517. ¿Por qué la puso en ese día? Porque esa era la fecha en que generalmente se publicaban, se ponían los debates. ¿Por qué la clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg? Porque era lo usual que se hacía. Así como hoy en día uno va al mercado, por ejemplo, alguna tienda grande, y afuera está una parte, ¿verdad?, donde pone uno anuncios, o dejan que la población ponga anuncios de diferentes tipos. Se renta cuartos, se vende tamales, ¿verdad?, lo que sea, y la persona llega y pone su anuncio ahí, lo clava o le pone de alguna forma, ¿verdad?, lo adhiere ahí para que otra gente que llegue pues puedan ver. Esa era la misma manera común como se hacía con cualquier gente que quisiera debatir algún punto en esos años. Y por eso Martín Lutero lo hace. O sea, él no tenía en mente separar o dividir la Iglesia Católica o hacer esa reforma, no. Él solamente quería debatir sobre esos puntos, mayormente sobre las indulgencias.
Hoy en día el documento ahí está en línea, usted lo puede sacar. Busqué mi librito porque yo lo tengo impreso, ¿verdad? Las 95 tesis, lo puede también encontrar quizá en una librería cristiana. Pero en línea, ¿verdad? En internet le pone 95 tesis Martín Lutero y ahí puede ver y leer cada una de las 95 tesis y se va a dar usted cuenta de que él le rinde pleitesía al Papa, se sujeta, ¿verdad?, a él, no está en contra diciendo, solamente quiere debatir esas cosas, especialmente de las indulgencias. Y en ninguno de los puntos habla sobre reformar la Iglesia Católica o separarse de ella, mucho menos. No. Así que él no es el padre de la reforma en ese sentido. Y por eso les digo, a mí me molesta cuando la gente en su ignorancia se refiere a Martín Lutero como el padre de la reforma, ¿no? Como si él desde un principio hubiera pensado en todo lo que vino después. Ahora, no quiero hacer un demérito, ¿verdad? Martín Lutero fue muy importante y ayudó mucho al asunto de la reforma, pero fue indirectamente, ¿verdad? Yo creo que Dios lo usó, pero sin que él supiera, o sea, él no sabía todo el borlote que iba a armar, ¿verdad? Clavando esas 95 puntos de debate. Y como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Todos estos que trataron de reformar desde adentro la Iglesia Católica Romana, y que aún como Lutero, cuando ya no pudo, cuando ya se dio cuenta de que pues, lo que sucedió fue que al clavar esas 95 debates, muy rápidamente los copiaron esos debates, esas 95 puntos de debate, 95 tesis, y la esparcieron por diferentes lugares del mundo conocido de aquel entonces, de Europa, y se hizo muy popular. Entonces la gente aprovechó, o los reformadores aprovecharon esa coyuntura que les daba Lutero para separarse de la Iglesia Católica Romana, o para, ¿cómo se puede decir? Pues sí, quitarse el yugo, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Romana y de sus enseñanzas. Y luego Martín Lutero, pues durante varios años fue llamado a responder, ¿verdad?, ante el Papa, y por qué había hecho eso y todo lo demás. Y él pues defendiendo su causa y todo eso, ¿verdad?, hasta que supuestamente, ¿verdad?, leyendo la Escritura, leyendo la palabra de Dios, encontró en el libro de Romanos que somos salvos solamente por gracia, ¿verdad?, que somos salvos por fe. Y entonces él tiene una salvación, se convierte, y de ahí, ¿verdad?, hay una separación completa a la Iglesia Católica Romana. Y ayudado, como dice aquí muy precisamente el señor Carroll, lo que les leí, dice: después de librar grandes batallas, Martín Lutero, con los grandes jerarcas del catolicismo, Lutero, auxiliado por Melanchthon y otros alemanes prominentes, fundó en el año 1530 más o menos una institución cristiana enteramente nueva, conocida actualmente como la Iglesia Luterana, ¿sí? Ahora, está muy bien, ¿verdad? Se separó, muchos otros ayudaron en eso, y hubo una separación de la Iglesia Católica Romana, pero se trajeron muchas de las prácticas a una de esas nuevas iglesias, entre comillas, evangélicas, muchas de las prácticas del catolicismo. Martín Lutero no renunció, ¿verdad?, ni pudo, por ejemplo, a tener una aclaración bien en su vida sobre el bautismo de niños especialmente. Por eso la Iglesia Luterana y la Iglesia apostólica, como sea, presbiteriana, después adoptaron muchas de estas prácticas del catolicismo, ¿verdad? Porque precisamente gente que salió del catolicismo
doctores en teología y sacerdotes y todo, como lo fue Martín Lutero, pues fundaron estas nuevas iglesias. Ahora, el resultado que estamos viendo, y eso no es algo que me consta, pero es una vislumbre de lo que estamos viendo. Alguien dijo una vez, o yo vi más bien esta tendencia. Las iglesias que salieron de la Reforma, a causa de la Reforma, que salieron de la Iglesia Católica, están volviendo a la Iglesia Católica. ¿Cómo están volviendo? A través del ecumenismo, ¿verdad? El Papa, el anterior que hay ahorita y el de ahorita, ¿verdad? Han llamado a esa unión entre católicos y evangélicos, o nos llaman, ¿cómo nos llaman? Hermanos separados. Antes éramos herejes, ¿verdad? Los herejes hasta 1950 y tantos. Y luego ya a partir de un concilio que se hizo ahí, ya no fuimos herejes, ahora fuimos hermanos separados. Entonces están llamando a esa unión ecuménica otra vez. ¿Y quiénes son los que han asistido al Concilio Mundial de Iglesias, por ejemplo? Pues iglesias que salieron en la Reforma del catolicismo, los luteranos, los presbiterianos, ¿verdad? Y otras denominaciones. Los verdaderos creyentes, los bautistas, por ejemplo, jamás, ¿verdad? Nunca han asistido a un concilio mundial de iglesias, a un ecumenismo de ese tipo, ¿no? Y no como iglesia, no como denominación, ¿verdad? No se ha hecho. Y espero que no se haga nunca, ¿verdad? El día que como asociación o como denominación lo quieran hacer los bautistas, pues dejamos de llamarnos bautistas, nos vamos a llamar de otro nombre. Pero los verdaderos creyentes, ¿verdad? No han salido en un sentido, ¿cómo podría decir? En un sentido litúrgico, podría ser, ¿verdad? De la Iglesia Católica Romana, porque están volviendo a ello. Bueno, entonces ya dije un poco. Si quieres saber mucho más, creo que dediqué todo un estudio en el anterior, no que estamos teniendo del rastro de la sangre, sino en el estudio anterior que se llamaba Historia del Cristianismo, ¿verdad? Y ahí no recuerdo qué capítulo sea o qué video, pero en una forma extensa hablamos sobre Martín Lutero. Básicamente, pues es lo que quería decirles sobre Martín Lutero, como una nota extra, ¿verdad? De lo que el señor Carroll dice aquí muy sucintamente sobre Martín Lutero. Muy bien, entonces ahora les sigo leyendo del libro El rastro de la sangre del pastor Carroll. Y continúo, ¿verdad? Ya que habló sobre la fundación de esa iglesia nueva, la iglesia luterana, que se convirtió en la iglesia de Alemania, fundada por Martín Lutero y Melanchthon y otros. De ahí parto. Dice el librito El rastro de la sangre: fue esa la primera de las nuevas fundaciones que salió directamente de Roma, que rompió con todo compromiso de fidelidad y obediencia a la Madre Iglesia Católica, como la llaman, y que comenzó a existir con su distinta identidad. Pasado por alto, por ahora, a la Iglesia de Inglaterra, que es la que sigue en orden a la luterana en cuanto a sus comienzos, continuaremos ocupándonos por un rato de la Reforma en el continente. Eso es el continente europeo, ¿no? Dice, otro de los más grandes reformadores fue Juan Calvino, 1509-1564. Aunque era francés, el teatro de sus operaciones fue más bien Suiza. Fue un hombre muy capaz y dotado. Fue asimismo contemporáneo de Lutero durante 30 años. Y cuando Zwinglio murió, Calvino tenía 22 años de edad. Calvino es el fundador de la Iglesia Presbiteriana.
aunque hay historiadores que afirman que el que la fundó fue Zwinglio. Hay más fuertes evidencias en favor de Calvino que de Zwinglio, pero es incuestionable que los trabajos de Zwinglio y de Lutero hicieron que la tarea de Calvino le resultara mucho más fácil. De consiguiente, en el año 1541, pues según parece fue esa la fecha, a los 11 años justos de haber fundado Lutero la Iglesia Luterana, comenzó a existir la presbiteriana. En este caso, como en el de Lutero, el fundador fue un sacerdote católico reformado, o que estuvo a punto de serlo. Wycliffe, Hus, Savonarola, Zwinglio, Lutero y Calvino son los 6 integrantes guías que acaudillaron las fuerzas de la Reforma en las batallas contra el catolicismo, al que golpearon hasta hacerlo trastabillar. En el año 1560, 19 años después que Calvino fundó la Iglesia de Ginebra, Juan Knox, discípulo de Calvino, estableció la primera iglesia presbiteriana en Escocia. Y 32 más tarde, en el año 1592, esa misma iglesia presbiteriana se transformó en iglesia del Estado escocés. Durante estas recias luchas en favor de la Reforma, muchos anabautistas prestaron su ayuda a los reformadores. Pero aquí quiero que, nota mía, ¿verdad?, que presten mucha atención a esto, porque es muy importante que veamos esa diferencia. Vean, les leo de nuevo. Durante estas recias luchas en favor de la Reforma, muchos anabautistas prestaron su ayuda a los reformadores. Aquellos, o sea, los anabautistas, creyendo y esperando hallar algún alivio a su dura suerte, salieron de sus escondites y lucharon denodadamente al lado de los reformadores, pero pronto sufrieron un terrible desengaño. En adelante tuvieron que vérselas con otros 2 enemigos, los luteranos y los presbiterianos, que al salir del catolicismo llevaron consigo muchos de los males que caracterizaban a este, entre otros su idea de una iglesia del Estado. De ahí que muy pronto se convirtiesen una y otra denominación, o sea, luterana y presbiteriana, en iglesias del Estado. Ello hizo que las dos pronto se ocuparan en la empresa de perseguir a otros, aunque sin llegar a los extremos de su católica madre, la Iglesia Católica, ¿no?, de donde habían salido. Dice el librito: triste y horrible fue la suerte de estos pacientísimos anabautistas. Ahora el mundo ya no les ofrece ningún lugar seguro donde puedan ocultarse. Ahora 4 implacables perseguidores siguen furiosos atrás de ellos. Seguramente les tocó a ellos dejar un rastro de sangre. Durante este mismo periodo surgió otra denominación, no en el continente sino en Inglaterra, la cual precedió en varios años a la presbiteriana. Su origen no se debió tanto a la idea de reforma, aunque ésta facilitó su aparición, en cuanto a una ruptura o división en las filas católicas. Esta fue más semejante a la división o cisma que se produjo en el año 869, cuando los católicos orientales se separaron de los occidentales, distinguiéndose ambas iglesias desde entonces en la historia con los nombres de Iglesia Católica Griega e Iglesia Católica Romana. La división a que nos referimos ahora, en la Iglesia de Inglaterra, ocurrió más o menos de esta manera. El rey Enrique VIII de Inglaterra se había casado con Catalina de Aragón, pero desgraciadamente poco tiempo después su inquieto corazón se prendó de Ana Bolena. Aquí no aclara, con una nota mía aquí, no anota, el señor Carroll que
una de las razones de por qué Enrique VIII se quiso divorciar de su esposa Catalina de Aragón, fue porque no le daba hijos, un hijo varón, ¿verdad?, que fuera el heredero del reino. Entonces, además de eso, y de que, como dice aquí, ¿verdad?, su inquieto corazón se prendó de Ana Bolena. Y dice, por esta causa quiso divorciarse de Catalina para casarse con Ana. Pero en aquel entonces no era nada fácil lograr divorciarse. Solo el Papa podía conceder el divorcio. Y como él, por especiales motivos, rehusó otorgarlo, o sea, el Papa, Enrique se sintió profundamente apenado. Pero considerando que era rey, se creyó autorizado para hacer lo que le viniese en gana. Su primer ministro, que en ese tiempo era Thomas Cromwell, se burló del rey diciéndole: ¿por qué se somete a la autoridad papal a ese respecto? Enrique aceptó la sugestión y se constituyó a sí mismo cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Tal fue el origen de esa nueva iglesia. Ese paso se dio en el año 1534 o 1535. Por el momento, ningún cambio de doctrina se hizo. Todo se redujo a desconocer y sacudir la autoridad del Papa. O sea que la Iglesia de Inglaterra, ¿verdad?, simplemente se desconoció la autoridad del Papa en Roma, pero la liturgia y la forma y la misa y todo eso siguió siendo igual que en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, ahora en la Iglesia de Inglaterra. Continúo leyendo, dice: la verdad es que Enrique nunca llegó a ser realmente un protestante sincero, como lo demuestra el hecho de que murió en la fe católica. Pero esta división trajo como resultado un notable cambio o reforma. En efecto, si bien fue imposible reformar la Iglesia Católica bajo la autoridad papal sin salir de ella, como ocurrió en el caso de Lutero y de otros, ello fue posible después de la antes dicha división. Y así Cranmer, Latimer, Ridley y otros introdujeron algunos cambios notables. Esto es en Inglaterra. Pero esos cambios los pagaron muy caros más tarde cuando María la Sanguinaria, hija de la repudiada Catalina, ascendió al trono de Inglaterra y restableció el catolicismo con el Papa a la cabeza. Esa terrible y espantosa reacción terminó al fin de los 5 azarosos y sangrientos años que duró el reinado de María. Muchas fueron las cabezas que cayeron bajo la sangrienta hacha de esa soberana, pero al final también cayó la suya, ¿verdad? Así se le conoce en la historia como María la Sanguinaria. Y les decía en el estudio del cristianismo que inclusive hay una bebida alcohólica, ¿verdad?, que lleva su nombre, Bloody Mary, María la Sanguinaria, ¿verdad? Creo que es rojo, yo nunca he tomado eso, pero creo que es rojo, por eso tiene que ver con la sangre, ¿no? Entonces esta mujer trató de volver a llevar, si entendieron lo que leí, una vez que hubo la separación por causa de ese divorcio que quería obtener Enrique VIII, y que el Papa no se lo concedía, entonces al fin dijo: bueno, yo soy el rey y me voy a declarar líder, ¿verdad?, de la Iglesia en Inglaterra y me desligo de la autoridad del Papa. Aunque no hubo muchos cambios drásticos, ¿verdad?, sin embargo después empezaron a entrar esos cambios a través de estos hombres que mencioné, Cranmer, Latimer, Ridley, ¿verdad?, que eran evangélicos que buscaban una reforma en la Iglesia de Inglaterra, ¿verdad?, y empezaron a introducir la palabra de Dios y algunos cambios ahí, que cuando sube al trono María, que era hija de Catalina, de la cual se había divorciado pues su padre, ¿verdad?, Enrique VIII,
ella volvió a reunir, ¿verdad? O establecer el catolicismo en Inglaterra con el Papa a la cabeza. Y pues empezó a matar mucha gente, ¿no? Como Cranmer, Latimer Ridley y muchos otros que querían hacer y estaban haciendo o habían hecho reformas. Muchos murieron bajo su reinado. Pero después ella misma, ¿verdad?, fue muerta de la misma forma. Bien, hermanos, miren, se alargó un poquito el estudio, entonces vamos a dejar hasta aquí y voy lo hice completo, ¿verdad? Pero voy a dividirlo en dos partes. Entonces hasta aquí voy a llegar por esta ocasión y voy a subir la siguiente parte la siguiente semana. Entonces nos quedamos en este punto y la próxima retomamos aquí, ¿verdad?, donde nos hemos quedado. ¿Ok? Que estén bien, Señor les bendiga.